Bien, hemos terminado 2 capítulos. El capítulo 1, básicamente, que propuso el problema de investigación, que se reflejó en la pregunta, y en los objetivos, u objetivos simplemente. El capítulo 2, que tenemos a las variables y ahora a la hipótesis. Evidentemente, todo esto a partir de un tema de investigación. Todos estamos allí, ya saben qué debemos hacer, responder una respuesta a la pregunta y una solución al problema. Esto será el resultado de la investigación, ¿no? Pero para poder llegar a este resultado, ya saben ustedes que las respuestas van a estar, en primer lugar, esta respuesta y esta solución, la respuesta y la solución, ambas están en los objetivos y en la hipótesis. Y entre ellas, al medio, están las variables de investigación. Bien, esa es la lógica que estamos siguiendo, digamos, es una especie de columna vertebral. Por supuesto, usualmente ya no hacemos mención a los otros elementos, ¿no? Como la justificación, limitaciones, la parte ética, las bases teóricas. No las mencionamos porque son parte del complemento que alimenta a la investigación misma. Pero la investigación tiene una columna vertebral, tiene una secuencia eh, lógica, imprescindible que seguir, y eso es lo que hemos hecho. Bien, también habíamos mencionado que a partir de la hipótesis, justamente, a partir de todos estos elementos, tendremos los resultados, ¿no? Mientras hagamos la ejecución. Vamos a tener los resultados al hacer la ejecución, al ejecutar nuestro trabajo de investigación. Bueno, entonces recordaremos que la hipótesis es un elemento de la investigación que eh, ha sido muy estudiada, digamos, ha sido muy eh, mm, modificada, examinada por los distintos autores de los libros de investigación. Y por consiguiente, a partir de la hipótesis han planteado una serie de elementos como, por ejemplo, tipos de hipótesis, diferentes nombres, que cuando uno no tiene una base adecuada de investigación, lo único que hace es confundirlos.
Vamos a revisarlos para que los recuerden simplemente, pero al mismo tiempo vamos a hacer énfasis en la metodología que estamos siguiendo, que estamos planteando en nuestro curso. Por consiguiente, ya ustedes sabían, miren, cuando ustedes plantearon el tema, y esto lo hemos comentado en algún momento, ustedes ya tenían una hipótesis, pero era una hipótesis mental, ¿no? Era una hipótesis que no escrita, si cabe el término. Porque ustedes, al plantear el tema que cada uno de ustedes tiene, ha dicho el posible resultado, probablemente el resultado de este tema va a ser tal cosa. Ya imaginaron, pero no lo escribieron, porque no había que hacerlo tampoco. Pero ahora sí, ¿no? Ahora ya tenemos una probable solución, o digamos probable solución, lo pongo entre paréntesis, porque en realidad es un probable resultado. De eso se trata, ¿no? Hipotéticamente hay una probabilidad de resultado. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Según varios, este es un resumen de varios autores, ¿no? Hacemos una suposición. Suponemos el resultado de nuestra investigación. Proponemos un resultado que, por supuesto, va a revisar si existe o no existe una relación entre las variables. No necesariamente tiene que haber, como ya ustedes lo han visto, pero dependiendo del diseño que ustedes van a plantear, en algunos casos es sí necesario que haya relación entre las variables y en otros no, no necesariamente. Pero las variables están dentro de la hipótesis. Eso no cambia, ¿no? Y esta relación o las características de las variables contenidas en la hipótesis tienen que probarse. Esta puede ser estadística o no necesariamente. O sea, cuando hablamos de prueba, hablamos de verificación, ¿no? Que no necesariamente es estadística. Si tenemos un diseño cuasi experimental, un diseño netamente cuantitativo, numérico, sí tendremos que probar estadísticamente. Pero si tenemos un diseño observacional, sin grupo de control, un diseño observacional descriptivo, no necesariamente, ¿no? Es más, hay diseños que ni siquiera ameritan tener una hipótesis en el proyecto. Bueno, pero como les comenté, por razones académicas, todos ustedes deben poner su hipótesis en el proyecto porque es parte de la formación. Bien. Y por otro lado, aquí sí, ¿no? Tenemos una teoría que ya acabamos de revisar en el capítulo 1 y capítulo 2 por identificarlos de alguna manera. Y la ejecución será en el capítulo 3. Bueno, esto se supone que era así. Esto es así, entonces este va a tener que ser así. En el capítulo 3. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vamos a plantear el diseño. Y eso es lo importante de la hipótesis, que nos permite hacer esa transición.
Bien, por consiguiente, aquí sí recordamos de que hay elementos que ustedes ya han trabajado y por eso habíamos dicho que cada uno de ustedes es experto en su propio tema. Eso es necesario para tener claridad de la hipótesis, ¿no? Ya a partir de ello, nosotros identificamos cuál es el comportamiento de las variables dentro de la hipótesis y planteamos aquí, ¿no? A partir de todo ello, se plantea un diseño. ¿Cómo voy a hacer mi trabajo de investigación? Bueno, entonces recordemos que lo que acabamos de decir, la hipótesis nos va a permitir predecir, nos va a permitir explicar provisionalmente el comportamiento de nuestras variables rumbo a un resultado. La hipótesis, ¿no? Con estas explicaciones tentativas, nos va a permitir probar, ¿no? Demostrar. La hipótesis nos va a permitir dar una respuesta al problema de investigación. Una respuesta siempre obedece a una pregunta. Si no hay pregunta, no hay respuesta. Asimismo, hay algunos elementos, así como hemos revisado, por ejemplo, en los objetivos, que deben contener la propuesta de las hipótesis, como por ejemplo, deben estar referidas a una situación real, definitivamente. Debe haber una correlación, una secuencia entre el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis. Es casi lo mismo, pero lo que varía, ¿quién determina la orientación de lo que uno escribe, la orientación de la oración? El verbo, ¿verdad? Hablando de español, en realidad de gramática. Entonces, mucho depende de cómo, qué palabras y qué verbo utilizan ustedes para darle la orientación a lo que quieren expresar. Pero esta orientación tiene que ser secuencial, ¿no? Entonces, lógicamente tiene que estar enmarcado en una situación de factibilidad, no tiene que ser factible, tiene que ser real. Por otro lado, tiene que ser atingente, lógico. Es decir, que puede responder, ahí está puesto acá, puede responder a una pregunta, ¿no? Responde a una pregunta. Ser atingente significa tener la capacidad de respuesta a una pregunta. Debe demostrar esa relación lógica entre las variables. Ahora, como ustedes saben, la relación no necesariamente tiene que ser de dependencia. Simplemente puede ser una relación de proximidad, una relación de similitud, una relación de comparación, ¿no? Entonces, pero debe haber una relación. Si no hubiera ningún tipo de relación entre las variables, en realidad es muy difícil plantear un tema de investigación en donde las variables no tienen nada que ver una con la otra. Como ya dijimos, debe tener la capacidad de ser sometida a prueba, sea o no sea estadística. Por supuesto, si es un planteamiento probable de la solución o de la respuesta a la pregunta de investigación, debe tener pues un poder explicativo, que ya estamos hablando entonces de futuro, expresado como presente. Y
lógicamente tiene que estar adecuadamente escrita, ¿no? No hay nada mejor que tener simplicidad en lo que se escribe para que todos comprendan, claridad, precisión. Por consiguiente, las hipótesis no deben ser pues muy extensas ni ampulosas, ¿no? Para que nadie se confunda. Debe ser lo más concreto posible para que el que lea tenga claridad en el entendimiento de lo que ustedes quieren lograr. Entonces, las hipótesis, por ejemplo, tienen la función de orientar a la búsqueda de datos. Este tercer capítulo, ustedes se van a dedicar no exactamente a la búsqueda de datos, sino más bien a cómo conseguir esos datos. ¿Y cómo se consigue? Ya saben ustedes, a través del instrumento de recolección de datos. Y de hecho van a tener que exponerlo. Bueno, son más de 50 alumnos. Es un poco complicado que todos expongan, pero siempre hay una forma aleatoria. Mucho más en nuestro curso. Se supone que la aleatorización tiene que ser algo bastante fácil de realizar entre nosotros. Entonces nos orienta para ello, ¿no? Y para ello, por supuesto, ustedes tienen que pensar un poquito más en su propio tema y ver cómo voy a lograr. Eh, Desde el punto de vista no de inventar nada, sino desde el punto de vista de encontrar caminos de cómo conseguir la información que ustedes van a necesitar. Y justamente ese camino para la búsqueda de la información no es otra cosa que el diseño de investigación. El diseño es una especie de camino, es una ruta, ¿no? Es una especie de, a ver, eh, una especie de mapa a seguir en la ejecución de nuestro trabajo de investigación. Bien, ¿qué se recomienda en todo caso? ¿No? Me imagino que la mayoría de ustedes ya escribió su hipótesis, pero si no lo han hecho, ¿qué les recomendamos? Primero, que estén seguros de lo que saben, o sea, la teoría. De hecho que es así. Entonces, no solamente aquí tienen conceptos, sino también tienen antecedentes. Bien. En vista de que la hipótesis es la probable solución del problema de investigación, tiene que ser sustentado, ¿no? En base a las evidencias, demostrado, probado, demostrado. Bueno, el término de correcto o incorrecto en realidad es algo subjetivo que casi no se utiliza, así que mejor lo dejamos ahí. Bien, ahora sí. A partir de aquí viene la confusión cuando uno lee los libros, no en el curso, no. No pretendo confundirlos y espero que ninguno de ustedes salga confundido de la clase. Simplemente lo que comentamos al inicio, ¿no? Los diferentes autores que tienen sus estilos de investigación e imponen un estilo determinado, pues
enredan las cosas a base de la hipótesis dándole uno u otro nombre. Por ejemplo, hay autores que dicen que desde el punto de vista lógico, la hipótesis puede ser analógica, inductiva o deductiva. Bueno, esto básicamente es en ciencias sociales. En medicina no utilizamos este tipo de hipótesis. Otros autores dicen, por el nivel de aplicación, las hipótesis pueden ser hipótesis general o hipótesis específica. Esta será probablemente la clasificación más sencilla que hay, porque es muy comprensible, como verán, ni siquiera necesita explicarse. Y bueno, eventualmente se utilizan este tipo de hipótesis, ¿no? Que sí sería válido. Claro, si fuera un diseño experimental, si fuera un ensayo clínico, evidentemente no podemos usar una hipótesis tan elemental como esta. Bien, y mencionando ya los autores, por ejemplo, según Pollitt, que es muy conocida en ciencias de la salud, porque sus libros de metodología están orientados a salud. Tenemos hipótesis inductiva, deductiva, sencillas y complejas, direccionales, no direccionales y la famosa hipótesis nula. Como ven en la parte superior en rojo, simplemente se los comparto como un ejemplo. Luego tenemos la clasificación de Hernández Sampieri, que es otro investigador muy conocido, y nos plantea hipótesis correlacionales, hipótesis de las diferencias entre grupos, hipótesis causal, prueba de hipótesis, hipótesis principal o subhipótesis y la hipótesis nula. Algunas vamos a mencionar ahora, pero no desde el punto de la clasificación, sino desde el punto de la utilidad que nosotros podemos tener. Por ejemplo, la hipótesis causal, sin necesidad de estar dentro de una clasificación, se utiliza en estudios epidemiológicos. Solo esta hipótesis, ¿ah? Solo esta hipótesis. Entonces, la hipótesis correlacional se utiliza en estudios cuantitativos netos. Pero eso no quiere decir que estemos utilizando esta clasificación. Bien, ahora les comparto las hipótesis según la asociación, que es lo que más utilizamos en medicina, en términos generales. ¿Asociación de qué? Asociación de las variables, por supuesto, ¿no? No dice ahí, pero se supone que nosotros lo que vamos a evaluar dentro de la hipótesis es el comportamiento de las variables. Por consiguiente, si hablamos de asociación, tenemos que hablar también de no asociación. Entonces, como habrán ya deducido, en este tipo de hipótesis, voy a regresar la lámina. Si es según su asociación, es fácilmente comprensible pensar en que hay variables que no son asociativas y que hay variables que sí son asociativas. Y listo. Entonces, en las no asociativas, lógicamente, es cuando no se establece la asociación entre las variables. Y se propone, ¿no?, la existencia de algún elemento entre ellas que hace de que se presente el fenómeno que estamos estudiando. Y eso tenemos que demostrar. Entonces, son pues hipótesis simples
llamadas también las hipótesis de trabajo, porque algunos autores dicen hipótesis de trabajo. Bueno, es lo mismo. Y generalmente se dan en estudios de tipo descriptivo. Nuevamente, no sé si valga la pena o no, cuando hablo de investigación, indistintamente es lo mismo que cuando decimos estudios, ¿no? Es lo mismo. Eso lo hemos resaltado más de una vez, lo vuelvo a decir, indistintamente, investigaciones o estudios, ¿no? Entonces, en los descriptivos usualmente se pueden encontrar no asociativos. Ni qué decir en las investigaciones cualitativas, ¿no? Allí sí. Pero no nos metamos con las investigaciones cualitativas, porque ese es otro mundo. Ese es otro mundo. Justamente ayer estuve, sí, ayer estuve en una reunión sobre investigaciones cualitativas netamente. Eh, y bueno, sí se plantean cosas interesantes, pero es otro contexto, ¿no? Fue una reunión con la Universidad de Oxford, en Inglaterra, ¿no? Virtual, evidentemente. Y, por ejemplo, presentaban algunas investigaciones publicadas en revistas indexadas. Por ejemplo, a ver cuál es el efecto de todos los carteles que muestran las personas en sus protestas. Ustedes han visto en sus protestas, ahora que está de moda la protesta en nuestro país también, sacan un cartelito, desdoblan un papel donde está escrito una frase determinada, mejor trato para los internos de medicina, por ejemplo, y etcétera, etcétera, etcétera. Una investigación cualitativa demuestra qué impacto tienen esos carteles, por ejemplo, y qué resultado tendría. ¿Se imaginan la cantidad de variables estrictamente cualitativas, no numéricas, que hay que correlacionar allí para sacar una conclusión? Entonces, esta es otra metodología totalmente distinta. Hay unos software distintos para procesar este tipo de información. No son los clásicos que conocemos nosotros, ¿no? Ya ustedes dicen Epidata, Epinfo, Excel, SPS. No, 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 no. No son esos software. Hay otro tipo de softwares que correlacionan las variables netamente cualitativas, ¿no? O hay otro estudio que mostraron en esta charla. El resultado de la sonrisa durante la visita médica hospitalaria. ¿En qué medida favorece o no el hecho de tener una actitud alegre durante la visita hospitalaria? Si llegas a reírte, si llegas a sonreír, si haces reír al paciente, a ver, investiguen eso, ¿no? Si bien es cierto, podríamos en este momento, seguro están pensando en que las variables cualitativas pueden ser dicotómicas o politómicas, les vamos a poner una etiqueta y las vamos a procesar. Sí, eso es lo que hacemos hasta ahora, cuando agarramos elementos cualitativos simples, comunes y corrientes, como decir, ¿cómo se siente usted? ¿Bien, mal o regular o pésimo? Uno, dos, tres, cuatro. Eso sí. Pero otra cosa es medir si el hecho de reírse, el hecho de sonreír y el hecho de tener un ánimo alegre durante la visita médica, ¿qué impacto tiene? Un estudio durante 6 meses, prospectivo, etcétera, etcétera. Entonces, las investigaciones cualitativas tienen otro contexto, ¿no? Que posiblemente poco a poco las vamos a ir introduciendo en nuestra
en nuestros sílabos, si eventualmente alguien se animara a hacer una investigación netamente cualitativa. Bueno, cerramos el paréntesis y pasamos de la hipótesis no asociativa a la hipótesis asociativa. Entonces aquí sí, ¿no? El mismo nombre lo dice, mis variables se asocian. Y aquí sí cabe la posibilidad de que si hay asociación, habrá relación de dependencia o no habrá relación de dependencia o sí habrá relación de dependencia. Aquí sí. ¿Mm? Entonces, eso ya lo conocen, eso ya saben, porque muchos de ustedes tienen variables que se llaman dependientes o tienen variables que se llaman independientes. Evidentemente, si no eran conscientes de que eso significaba una asociación, ahora sí ya están seguros de ello. Entonces, esto es lo que usamos en medicina, ¿no? Y aquí está esta lámina que la van a volver a ver por lo menos unas 6, 7 u 8 veces más en distintas clases futuras, porque es necesario volver a presentar esta lámina que nos muestra ese tipo de relación, ¿no? Entonces, evidentemente, del tema de investigación hemos propuesto un problema. Entre ellos están los objetivos y luego viene la hipótesis. Dentro de la hipótesis están las variables y gracias a estas variables la hipótesis se llamará no asociativa, como acabamos de ver, y si no es asociativa, entonces el estudio será de tipo descriptivo. Tipo descriptivo. Si mis variables se asocian, será una hipótesis asociativa. Sin embargo, a pesar de ser asociativa, si no hay relación de dependencia, el estudio también será de tipo descriptivo. Si en este momento a cualquiera de ustedes aleatoriamente le llamo y le digo, a ver, señorita o señor, dígame o coméntenos a toda la clase dónde está usted en este momento escuchando la clase. Bueno, supongamos que dicen, estoy en mi habitación, en mi casa. Muy bien. ¿Y qué puede usted decirnos de su habitación? ¿Qué levante usted la mirada y qué es lo que ve? Bueno, supongo que lo primero que dirá, lo directamente que estoy viendo es la pantalla de mi computadora porque estoy en la clase, ¿no? Y tengo una laptop, ¿no? O tengo una computadora de escritorio. Y efectivamente está sobre un escritorio que es relativamente pequeño, de madera. Al lado derecho está mi cama. Al lado izquierdo tengo un estante con algunos libros. Y delante mío está una ventana a través de la cual puedo ver la calle. Y en este momento se nota que es de noche. Y punto. Eso podría decir cualquiera de ustedes en este momento. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha descrito, simplemente ha descrito. Ese es un estudio de tipo descriptivo. No es muy complejo, como verán. El hecho de que no sea complejo no significa que no sea valioso. Ojo, no hay que confundir eso. Bueno, sin embargo, si mis variables contenidas en la hipótesis son asociativas, nuevamente, y siendo asociativas tienen relación de dependencia,
Es decir, lo más probable es que tenga una variable independiente y otra variable dependiente. Entonces mi estudio será de tipo explicativo, que se llamará, el procesamiento será analítico. A la misma persona que hace un instante nos habría descrito el lugar donde está en este momento en su clase, le podríamos decir, y bueno, ¿y por qué tienes una computadora de mesa y no una laptop o algo similar? Y empieza a dar argumentos. Lo que pasa es que en mi casa ya existía esta máquina y me la han dado para que yo la utilice y esa es la razón por la cual utilizo este tipo de máquina. Y el escritorio sí me lo tuve que comprar porque no había y lo compré de tal sitio y así sucesivamente. Se comienza a dar una explicación del porqué de las cosas en ese momento. Y esa explicación da pie a un análisis. Comparativamente, podríamos decir, bueno, y según tu opinión, comparativamente es mucho mejor utilizar una computadora de mesa que una laptop o una tablet o el celular directamente para recibir las clases. ¿Cuál es tu conclusión? Y eso les podría preguntar a cualquiera de ustedes en este momento. ¿Qué piensan al respecto? Quizás alguien diga, mire, yo prefiero el celular porque puedo recibir la clase en donde esté. Y de hecho, muchos de ustedes seguramente están incluso en la calle o están haciendo otras actividades con el celular prendido al costado y de rato a rato echan una mirada de reojo a la clase, ¿no? A diferencia de otra persona que pueda decir, mire, yo necesito realmente una computadora fija de escritorio porque ahí me concentro, estoy totalmente concentrado en la clase, etcétera, etcétera, etcétera. Una explicación. Entonces, con esta lámina, que la vamos a ver más de una vez posteriormente, podemos sacar estas conclusiones, ¿no? De el por qué en el diseño, que luego viene el diseño finalmente va a ser o es observacional o es experimental, ¿de dónde viene? Viene de esta deducción. Para eso es valiosa esta deducción. Y fíjense, con los ejemplos quizás podemos entender de mejor manera. La ictericia indica hepatopatía. Bueno, sí, aquí tenemos dos variables. Ahí están, dos variables. ¿Son asociativas? Sí son asociativas, pero no tienen relación de dependencia. Claro, no hay relación de dependencia. Eso quiere decir que una hepatopatía no es consecuencia de una ictericia. No. Pero fíjense con las mismas variables, la hepatopatía produce ictericia. Como les decía, mucho depende de cómo orientan ustedes, cómo están puestas sus variables. Siguen habiendo las dos variables, siguen siendo asociativas, pero en este caso sí tienen relación de dependencia. Claro, siendo las mismas variables, el sentido de la oración es diferente, como ustedes podrán darse cuenta. Bien, otros ejemplitos más. El resfrío común está asociado a cambio de temperatura ambiental. ¿Hay dos variables? Dos variables. ¿Asociativas? Sí son asociativas. ¿Relación de dependencia? No hay relación de dependencia. El hábito de fumar produce cáncer de pulmón. Dos variables asociativas, sí hay relación de dependencia. A mayor edad, mayor consumo de tabaco.
Dos variables asociativas, sí hay relación de dependencia. Este indicador acumulado, pues está relacionado a mayor edad, mayor consumo. Lógico. A ver, ustedes deben tener en este momento unos 20, 21, 22 años. Supongamos que tienen 20 años. 20 años. Supongamos que son fumadores y que fuman 10 cigarrillos por día. Creo que es mucho, ¿no? Bueno, yo conozco gente que fuma 30, 40 cigarrillos por día. Bueno, o pones un ejemplo finalmente. Si cuando tengan 25 años, ustedes van a seguir fumando estos 10 cigarrillos por día, y cuando tengan 30 años, van a seguir fumando los 10 cigarrillos o más incluso, cuando tengan 40 años, es decir, de aquí 20 años van a seguir fumando, ¿se imaginan el daño que van a tener acumulado? Porque a los 20 años tenían un daño determinado, a los 25 otro determinado, pero mayor, a los 30 otro determinado, pero mayor, y a los 40 mucho mayor todavía. A eso es lo que quiere decir el ejemplo. Bien, entonces espero que haya sido bastante clara la asociación entre las variables dentro de una hipótesis, producto de lo cual la hipótesis llegaría a llamarse hipótesis asociativa o hipótesis no asociativa, que según el caso van a originar un tipo de investigación descriptivo o un tipo de investigación explicativo. Bien, las hipótesis según su relación, bueno, esto es más fácil de comprender, igualmente fácil de comprender, diría yo. Hablamos de hipótesis de correlación, que no necesariamente es estadística. O sea, no confundir el término correlación estadística de una correlación que quiere decir una correspondencia, quiere decir un grado de dependencia o simplemente una relación, ¿no? Es una hipótesis descriptiva. Y esto es fácil de darse cuenta. ¿Por qué? Si tengo mi variable X, si la variable X aumenta, la variable Y puede aumentar. Si la variable X aumenta, la variable Y puede disminuir. Si la variable X disminuye, la variable Y puede aumentar. Si la variable X disminuye, la variable Y puede disminuir. Es decir, que esta variable, que es la dependiente, demuestra por su comportamiento el grado de relación o el grado de correlación o el grado de correspondencia que tiene con la variable independiente. Digamos, egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Andina del Cusco tienen mayor rendimiento laboral que los que egresan de otras universidades. Hay una relación. Yo tengo que ser de la UAC para tener mayor rendimiento laboral. Esa es la relación que estamos haciendo, o correlación que estamos haciendo. Como verán, no es una correlación estadística. Si no es de la UAC, entonces no tiene mayor rendimiento, en otras palabras. O algo similar. Los egresados de la UNSAC tienen índices académicos más altos. Estamos haciendo una relación, una correlación que no es estadística. A eso se refiere. Si una variable determina determinado o una precisión de comportamiento dado,
La otra variable tiene también un comportamiento basado en el comportamiento de la variable independiente. Bien, entonces estas son las hipótesis de relación, de correlación, ¿no? Pero aquí, en la hipótesis de relación, quiero dar énfasis en dos resultados de este tipo de variables. En la influencia que puede producir, o puede generar, mejor, para no utilizar la misma palabra, o en lo que puede producir el comportamiento de las variables. Entonces, X produce cambio en Y. X influye en el comportamiento de Y. Ejemplo. El incremento de conocimientos del diabético sobre su enfermedad y tratamiento influye en el mejoramiento de las actividades de autocuidado. ¿Mm? A ver, digámoslo en palabras más coloquiales. Si ustedes tienen a su paciente diabético o conocen a alguien diabético y a este paciente diabético le dicen, mire, la diabetes consiste en este otro, estas características en términos coloquiales. Y es una enfermedad que no se puede curar, pero sí se puede controlar. Y controlar significa que la persona va a estar bien, va a hacer su vida cotidiana normal o casi normal, pero para ese control hay que tomar un tratamiento determinado que es tal cosa. Entonces, el paciente diabético va a mejorar sus actividades de autocuidado. Va a decir, bueno, entonces me voy a cuidar, voy a cumplir mejor con mi tratamiento y las recomendaciones. Es decir, influye. Eso es influencia. Sin embargo, si es una persona que ha estado en controles porque se ha sentido mal, ha ido a la consulta, le han hecho una serie de análisis y finalmente el médico le dice, mire señor, usted como producto de los análisis, de los exámenes que se le ha hecho, de la sintomatología que usted tiene, del estilo de vida que tiene, etcétera, etcétera, usted es diabético, usted tiene diabetes. Bueno, nadie creo que asuma con alegría un diagnóstico, ningún tipo de diagnóstico finalmente. Y de hecho hay diagnósticos mucho más graves que la diabetes. ¿Qué pasa? Esta persona se angustia, se preocupa, hay muchas reacciones, se deprime, etc. Ahí estamos hablando de producción, produce. A eso se refiere este tipo de variables jóvenes que creo que es fácil de comprender. Bien, y como habíamos mencionado hace unos minutos también, las hipótesis de relación causal, si se acuerdan de su epidemiología, en la epidemiología, entre otras cosas, lo que buscamos es qué relación hay entre una probable causa y un efecto, ¿no? Y en el medio de ellos están los determinantes, ¿no? Y estos determinantes que se convierten en variables, hay que ver si se asocian o no. Bueno, ese es un estudio de relación causal, ¿no? Usualmente primero aparece el efecto, que es la enfermedad, y nos dicen, oye, hay esta enfermedad, hay estos pacientes, ¿qué está causando esto? Y nos buscan
o perdón, nos piden, nos conminan a buscar la causa. Bajo esa lógica, ¿no? Es un estudio epidemiológico, las hipótesis de relación causal lo que van a pretender principalmente es dar esa explicación. ¿Por qué se presenta el fenómeno que estamos estudiando, sujeto de la investigación, dicho sea de paso? Y para ello tenemos que saber de que pueden haber errores, y de hecho sabemos que hay errores en nuestro cálculo, ¿no? Utilizando la estadística, y por ello debemos tratar de que los resultados sean lo más precisos posibles. Entonces, hacemos un pequeño análisis de la situación de la investigación, del por qué estamos haciendo esta investigación. Si efectivamente hay indicios de que el efecto o este daño o esta enfermedad sea producida por una supuesta causa, ¿hay o no hay indicios para que yo pueda proseguir con la hipótesis de relación causal? Si hay indicios, sí hay. Entonces, debo asegurarme de que no es producto de otros elementos. Puede ser una coincidencia, sino más bien de que realmente hay una relación causa-efecto. Porque podrían participar elementos extraños y dar la impresión de que hay relación causa-efecto, o elementos aleatorios, u otros elementos externos que pueden simular una relación causa-efecto y realmente no es, y ustedes se equivocarían a plantear una hipótesis de relación causal. Y finalmente, esto, ¿no? Si la causa realmente ocurre antes del efecto, es una comprobación relativamente fácil. Con estos tres elementos de análisis previo, yo puedo definir si mi hipótesis es de relación causal o no. Como les dije, básicamente se utilizan en estudios epidemiológicos. Nuestro ejemplo clásico, que lo vamos a ver también varias veces en distintos comentarios, los niños que nacen con circular de cordón umbilical desarrollan una conducta hiperactiva e irritable. Aquí hay una condicionante. El hábito de fumar cigarrillos produce cáncer de pulmón. La aplicación de la investigación científica en forma constante produce mayor conocimiento. Bueno, relación causal. Bien, cuando no hemos podido demostrar la asociación entre las variables y no hemos podido, como seguramente alguno de ustedes tiene, no tengo una variable independiente y otra variable dependiente, simplemente utilizo variables de investigación, ¿no? Que también podría llamar de otra manera, como lo dijimos en su momento, variables implicadas o variables no implicadas, que nos va a generar una hipótesis de investigación, el tipo de hipótesis de investigación. Como dijimos hace un rato también, llamadas hipótesis de trabajo. Bueno, ahí pues las vamos a representar de alguna manera, como la que está ahí. Y en la práctica, usualmente son de estudios descriptivos, correlacionales desde el punto de vista de relación. No estoy hablando de estadística.
de diferencia de grupos o hipótesis causales, la que acabamos de ver. Causales, pero que no calzan con un estudio de causa-efecto. Bien, otro tipo de hipótesis que es necesario mencionarla, porque se estila, hay una especie de moda de poner siempre una hipótesis nula, no es necesario, pero la hipótesis nula, que se simboliza con una H mayúscula y un cero, y que puede llamarse también hipótesis de no diferencia, es la antítesis, es la negación de la hipótesis principal que habrían planteado. Se escribe en negativo, está hecho con el propósito explícito de ser rechazada. Son el reverso de la hipótesis de investigación, como dijimos, ¿no? En este caso decimos, los niños que nacen sin circular de cordón, nuestro ejemplo normal es con circular de cordón, tienen las mismas posibilidades de desarrollar, etcétera, etcétera. Bien. Y aquí tenemos otro tipo de hipótesis que también vale la pena mencionar. ¿Por qué? Porque a veces hay necesidad de poner una hipótesis llamada alternativa. Pero tiene sus condiciones. ¿Qué es alternativo? ¿No? Es una especie de suplente, ¿no? Es una especie de repuesto, es una especie de agregado, intercambiable, algo así, ¿no? A veces cuando comentaba este tipo de hipótesis es, por ejemplo, todos ustedes o la mayoría de ustedes seguramente hace deporte y cuando van a jugar un partido del deporte que prefieran, pues o hay el número exacto de personas, de deportistas, de jugadores, o hay más, y los que estén de más están sentados como suplentes o como alternativos, que van a entrar siempre y cuando el principal o el titular deja de jugar. Entonces hay una alternancia, entra cuando es necesario, cuando se da la condición. Si no se da la condición, no entra. Esa es una hipótesis alternativa. ¿Y cuál es la condición? De ahí la pregunta. Bueno, cuando los valores que ustedes tienen en vuestra investigación, ¿no? No son equivalentes a los encontrados en otra investigación. ¿No? Entonces, no coinciden. ¿Y dónde está esa otra investigación? Ese otro universo está en los antecedentes. En un antecedente, no en todos, en uno de ellos, el más importante, el que ustedes estén tomando como referencia. Ahí está esta hipótesis. Entonces, si ustedes valoran de que esta hipótesis externa, esta hipótesis ajena, esta hipótesis de otra investigación, va a aportar a vuestro trabajo de investigación, va a mejorarlo, va a eh, fortalecer, entonces ponen la hipótesis alterna. Por consiguiente, tendrían ustedes su hipótesis principal, tendrían su hipótesis nula y tendrían una hipótesis alterna, es decir, tendrían tres hipótesis, si fuera el caso.
¿Por qué? Porque esta no coincidencia a mí me está mostrando que sí hay una verdadera diferencia entre esa investigación y la mía. Y necesito que eso se demuestre. Y en el ejemplo que ya estamos viendo, lo que varía es esta propuesta. Tienen diferentes posibilidades. Porque en el ejemplo original habíamos dicho que estos niños que nacen con circular de cordón umbilical tienen las mismas posibilidades. Pero como ha surgido otro estudio importante para mí, y voy a incluir la hipótesis, entonces ya no tienen la misma posibilidad, tienen diferentes posibilidades. Y eso ha alterado mi hipótesis alterna o alternativa. Por consiguiente, como decíamos, se convierte en una tercera hipótesis que va a tomar en cuenta mi propia hipótesis, la hipótesis de la otra investigación. La recomendación: solo deben utilizar esta hipótesis cuando efectivamente tenemos otra investigación que es importante para nosotros y la vamos a involucrar en nuestra propia investigación. O sea, va a ser más que un antecedente, ya va a ser parte de la investigación. Si no tienen eso, no tienen por qué poner una hipótesis alterna o alternativa. Bien, ya casi para terminar nuestros comentarios, las hipótesis estadísticas, como ya lo saben y hemos hablado más de una vez, pues lógicamente utiliza estadística inferencial en su mayoría. Hay que probar estadísticamente la hipótesis para poder generalizar previamente, ¿no? Se utilizan los medios estadísticos respectivos, como por ejemplo, acá tenemos las medidas de tendencia central o las medidas de dispersión, y por supuesto la condición es de que sea una investigación netamente numérica o cuantitativa. Bien. Finalmente, los elementos de la hipótesis. Ya lo saben, pero en una clase académica necesitamos tener un poco más de precisión y por ello hablamos de la unidad de análisis, que es uno de los elementos. Hay tres elementos, como van a ver, ¿no? Una es la unidad de análisis, que no son otra cosa que los sujetos de estudio, ya saben quién es o qué es. Otro son las variables, que de igual manera ya saben cuáles son las variables. Y en tercer lugar son los elementos lógicos. Quizás esto es medio novedoso para ustedes, pero es el tercer elemento de una hipótesis, ¿no? Son los elementos justamente pues que relacionan a las unidades de análisis, es decir, a los sujetos de estudio, con las variables, para darle sentido a la hipótesis. Pongamos un ejemplo. Nuestro clásico. Los niños que nacen con circular de cordón umbilical desarrollan una conducta hiperactiva e irritable. La unidad de análisis son los niños. Las variables ya saben cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Y los elementos lógicos, motivo del ejemplo, sería desarrollan o no desarrollan la conducta hiperactiva e irritable. Bien, entonces recordemos que para formular nuestra hipótesis, los criterios más importantes son que debe estar siempre en forma afirmativa
por supuesto, excepto la hipótesis nula. Deben plantear la relación entre las variables, eso ya lo sabemos. Deben posibilitar una prueba, una verificación, también ya lo sabemos. Y finalmente deben tener un poder predictivo y explicativo, que también ya lo sabemos. Excepto, se expresa en forma positiva, excepto la hipótesis nula, es decir, esto provoca, produce, genera, etcétera, que es diferente a decir esto no produce, esto no genera, esto no origina. La relación entre variables, ya saben, dependiendo del tipo de asociación, pueden ser independientes, dependientes o no, como los ejemplos que hemos visto. La prueba de hipótesis, la comprobación, pues es la capacidad de medición que van a tener estas variables, que ya las sabíamos también, porque su capacidad de medición la hemos demostrado en la operacionalización de variables, que es un elemento previo a este ejercicio. Y su capacidad explicativa o predictiva, es decir, yo tengo que estar afirmando provisionalmente qué va a suceder. ¿Cuál es el resultado? Por eso es la hipótesis. Afirmo ese resultado provisionalmente. Bien, ahora sí, ya nos vamos de lleno al marco metodológico. Para ello hemos concluido nuestro capítulo 2. Todos ustedes se supone que han concluido, tienen toda su teoría, sus antecedentes, la definición de términos, el tipo de variables, la operacionalización de variables y seguramente ahora terminando esta conversación van a escribir su hipótesis e inmediatamente escribirán capítulo 3, marco metodológico. Muy bien, bien jóvenes. Esto es lo que hemos preparado para hoy. Pasaremos a nuestras preguntas, a la discusión de la clase.